Saludos amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor. Una vez más me ven sentado, no estoy de pie frente al mapa o en la imagen de nuestra querida, contaminada y única, lo que significa que tenemos una entrevista. Pero además, debo decirles que la entrevista de hoy es muy importante, y esto no es un lugar común, por la calidad del invitado, por los temas que ha tratado, que debe tratar y que seguirá tratando para beneficio de nuestras relaciones internacionales. Y a quien voy a tratar también yo de hacerle algún honor a su muy extenso currículum. Y comienzo diciéndoles que tenemos como invitado al doctor Reinaldo Bolívar, magíster cienciarum en Economía Internacional, Universidad Rómulo Gallegos, doctor honoris causa de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, doctor honoris causa de la Universidad Lubumbashi, República de Congo, especialista en relaciones internacionales contemporáneas, educación, mención filosofía, esto me interesa mucho, ¿no? Filosofado salesiano de los Teques, ¿eh? ¿Eso era el Colegio San José o no? Yo soy exalumno salesiano del histórico Colegio Pío de Uruguay, así que somos fraternos. Núcleo para Venezuela de la Universidad Pontificia Romana, licenciado en Estudios Internacionales en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, FACES, en la Universidad Central de Venezuela, estudio de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, curso de locutor, bienvenido colega, culminado en la Universidad Central de Venezuela, curso profesional de Gerencia de Producción de Espectáculos, Fundación Rajatabla, antiguo Ateneo de Caracas, vaya, coordinador del periódico universitario PMK, que significa Pan, Mortadela y Culey, el famoso Culey. Lo que pasa es que uno esperaba una doble O ahí, ¿no? Eso es en FACES, en la UCB también. La UCB. Miembro coordinador del grupo de teatro de la Escuela de Economía, también FACES UCB, grupo de Cuenta en el Rincón, subdirector y coordinador académico de la Escuela de Estudios Internacionales, FACESA UCB, coordinador de la organización de la Dirección de Cultura de la UCB, fundador del Instituto de Investigaciones Estratégicas para África y su diáspora. Y vamos entrando en materia. Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, fundador de la llamada Cátedra Libre África, sobre África y su diáspora. Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, fundador de la llamada Cátedra Libre África, que funciona en varias universidades. Viceministro de Relaciones Exteriores para África entre 2005 y 2017, organizador principal de la segunda Cumbre América del Sur-África en Margarita, director principal del Centro Venezolano de Solidaridad y Amistad entre los Pueblos y negociador del establecimiento de relaciones diplomáticas con República Democrática de Congo, ¿no? Cabo Verde, Sudán, Sudán del Sur, Mozambique, Mauritania, San Tomé, Príncipe, República Centroafricana, Níger, Madagascar, Mauricio, Comora, Eritrea, Djibouti, Botsuana, Burundi, Malawi, Chad, Guinea-Bissau, Somalia, escritor, comunicador popular, conductor de televisión y radio, Proyecto África-América de la Radio del Sur. Bueno, esto es una muy reducida demostración de su amplísimo currículum y para entrar directamente en materia, porque esto va a necesitar más tiempo del que disponemos, ¿cómo estamos en la relación con África o con qué quieres abrir fuego? Sí, Walter, como te estaba comentando, con África estamos muy bien, de manera, África es un bloque sólido de apoyo a Venezuela, como lo ha demostrado en estos últimos meses. Hace poco observamos en Sudáfrica al canciller Jorge Arriaza, en Angola, en Namibia, pero como te decía antes, África entra, y ese es el tema que me gustaría conversar contigo, dentro de una dinámica mundial, que es la geopolítica mundial, a razón de qué marcha el mundo hoy en día. Comentamos antes de entrar acá
¿Qué pretende, por ejemplo, hoy en día el gobierno de Estados Unidos? ¿Hacia dónde quiere Estados Unidos dirigir el mundo? Porque evidentemente hay una pretensión estadounidense de volver a un mundo unilateral, a un mundo donde hasta se pretende saltar los principios del derecho internacional. Las jugadas que hace Estados Unidos, donde está involucrado Venezuela, son jugadas que buscan la destrucción del multilateralismo. Fíjate, por ejemplo, Walter, el caso de Venezuela, que fue llevado a Naciones Unidas, donde Estados Unidos se consigue con el rechazo de países como Rusia, como China, como Sudáfrica, como Guinea Ecuatorial, entre otros, y no logran buscar lo que evidentemente pretendían, una sanción contra Venezuela, tipo como la que hizo el Consejo de Seguridad en el año 2011 con Libia, la resolución 1973. Estados Unidos entonces cambia de escenario y comienza, con el caso Venezuela, a intentar presionar de manera directa a los gobiernos del mundo. Tenemos, por ejemplo, la situación de la India, país con el cual Venezuela ha mantenido unas importantes relaciones comerciales, que sin embargo está constantemente siendo presionado por frases por llamada de los Estados Unidos, de funcionarios de Estados Unidos. Claro, aprovechando también que la India tiene una situación importante con Pakistán y que tiene asuntos que atender por allí. Vieja data. De vieja data, sí señor. Y muy dolorosos. Países que tienen, entre otras cosas, posesión acceso a la energía nuclear. Estados Unidos entonces, en esta búsqueda de acabar con todo contrapeso multilateral, escuchamos, por ejemplo, declaraciones de Donald Trump contra la OTAN. Eso es insólito. Sí. Es absolutamente de locos, ¿no? Una OTAN que al parecer no le está funcionando. Tenemos que rememorar un poco que la Europa occidental, sobre todo la Europa occidental, porque hasta el año 1991 había una clara definición entre lo que era la Europa occidental, la Europa capitalista, y la Europa oriental, la Europa socialista, la Europa alineada con la Unión Soviética, ¿cierto, no? Entonces, pero la Europa occidental recibió, y ahí quedó atada a Estados Unidos, recibió después de la Segunda Gran Guerra Europea, llamada por Hollywood la Segunda Guerra Mundial, recibió aproximadamente unos 60.000 millones de dólares para su reconstrucción. De aquellos dólares. De aquellos dólares. Y era el legendario Plan Marshall, ¿no? El legendario Plan Marshall, tú tienes razón, que exponencialmente hoy, bueno, se perdería de vista la cantidad de dinero que eso significa. A cambio de eso, Estados Unidos hizo lo que normalmente hace después de una guerra. Las compañías que contrató Europa para su reconstrucción, ¿de dónde eran? Compañías estadounidenses, como la Halliburton para reconstruir a Irak, entre otras, ¿no? Europa queda atada a Estados Unidos y se hace una primera gran división internacional del trabajo, la especialización del trabajo. A Europa le dice, Estados Unidos le dice, nosotros nos encargamos de las armas sofisticadas, de las armas satelitales de alta tecnología, ustedes se encargan de otras, fabricar aviones comerciales, medicamentos, automóviles, Italia, Alemania, algunos automóviles de carrera, algún tipo de ropa, pero nosotros nos encargamos de la parte más fuerte, de las armas. Así que la OTAN queda prácticamente supeditada a los Estados Unidos. Alemania, tú puedes hacer tus Mercedes-Benz y lo haces muy bien, pero los tanques de guerra son nuestros. Tal cual. No son los Panzer de Rommel. Hacen su avión, ¿cómo se llama aquel avión? El Messerschmitt. El Concorde. ¿Te acuerdas? El Concorde, que le dio el batacazo a todo el mundo. Entonces ahí, bueno, puedes hacerlo, pero nosotros nos encargamos de ser nuestros F-16, F-20, F-21, todas esas F con números que tienen ellos, ¿verdad? Sin tomar en cuenta que mientras tanto también Rusia y la Unión Soviética en aquel momento también está en esa búsqueda, esa investigación. Hicieron el Konkorsky, como le llamaban, porque era muy parecido, ¿no?, a la Delta. Muy parecido. Y también hicieron su OTAN, que fue aquel llamado Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia es fundamental. El Pacto de Varsovia opuesto a la OTAN. No obstante, bueno,
La primera gran misión que se propuso Estados Unidos, los gobiernos de Estados Unidos, desde Truman hacia acá, pasando por Kennedy, Nixon, etcétera, ¿no? Fue cómo destruir a la Unión Soviética, cómo acabar con la aniquilación de las repúblicas socialistas de Europa, con Europa Oriental y con la propia Cuba. Recordemos, por ejemplo, el caso de la crisis de los cohetes. Eso, el que haya tenido uso de razón no olvida jamás esos días, ¿no? Días muy tensos, que han sido citados nuevamente, ¿no? Nunca estuvimos tan cerca del botón nuclear. Así es. Entonces, Walter, Estados Unidos logra, incluso con una, con una pequeña ayuda de mis amigos, que en ese caso con una pequeña ayuda de la Iglesia Católica, de Karol Wojtyla, de Juan Pablo II, logran, y además con el enemigo interno, o el enemigo interno, Gorbachev, el Glasnost, la perestroika, logran implosionar a la Unión Soviética. Una combinación de factores que parecían aleatorios, pero que entraron en un cambio radical geopolítico. Sí. Cae el muro de Berlín, y con ello empiezan a caer la República Socialista y el capitalismo a venderse como la panacea para estas naciones. Fortalecimiento de la Comunidad Económica Europea en ese momento, que luego se convierte en la Unión Europea en 1994, hasta que viene como un freno de la Unión Europea, que si estudiamos muy bien, Estados Unidos potenció a Europa para que se convirtiera en su principal mercado, pero cuando Europa comienza a crecer y se convierte en una economía poderosa, Estados Unidos, desde la visión de capital, dice: caramba, tampoco nos conviene tan poderosa la Europa, ¿sí? Mientras tanto, estaba creciendo China en los años 80-90 y se relanza como una poderosa economía que desplaza a Japón, que Japón no había sido auxiliado por los Estados Unidos. Japón le lanzan las 2 bombas, Hiroshima y Nagasaki, pero no lo ayudan. Japón resurge de manera interesante, tal vez porque Estados Unidos le prohibió hacer armas, construir armas. Estados Unidos prohibió, esto es importante, Walter, tanto para los aliados de la Segunda Guerra como para los del eje, la fabricación, la construcción, la investigación de armas. Y con eso ha mantenido una hegemonía militar. Sí, pues además decía, las que puedes tener para parar al comunismo en el ámbito de la OTAN son las que fabricamos nosotros, pero no te vamos a dar todas las que tú quieres, sino las que nosotros queremos que tengas. Y repartieron el trabajo. Repartieron el trabajo, se hicieron con la OTAN, entró Estados Unidos, entró Canadá, y prácticamente pues dirigen a la OTAN hasta que, incluso hay un hecho muy importante que es poco reseñado, Walter, que es la caída de las Torres Gemelas. En la caída de las Torres Gemelas, por primera vez, la OTAN se desplaza de Europa y vienen aviones de combate de la OTAN a custodiar a Estados Unidos, por orden, por supuesto, de los Estados Unidos. Muy poco conocido eso. Muy poco conocido esto. Porque no es que le faltaran aviones a la Fuerza Aérea estadounidense, pero fue una demostración de músculo doctrinario, ¿no? De músculo, es decir, aquí el jefe soy yo. ¿Te das cuenta? Entonces, la OTAN después sale hacia otras... Bueno, antes había salido ya hacia Kosovo, había bombardeado la ex Yugoslavia de Tito, y Estados Unidos le da entonces a la OTAN misiones. Después que caen las Torres Gemelas, Estados Unidos le da como misión a la OTAN invadir y bombardear Afganistán, demostrándole a Europa quién es el jefe. Y luego ahora, preocupado un poco por el fortalecimiento de la Unión Europea, que de pronto la Unión Europea ha tenido 2 golpes fuertes. El primero de los golpes fue el referéndum que se hizo en Francia para si se iba o no a una unión política, a un gobierno único. Ese referéndum se pierde. Y el segundo ha sido el Brexit, donde el Reino Unido decide en un referéndum retirarse de la Unión Europea. Esa fue una verdadera patada al tablero, ¿no? Así es, así es. Entonces, ¿qué está pasando actualmente? ¿Cómo está el mundo actualmente? Estados Unidos quería convertirse en el gran hegemón, la unipolaridad, pero resulta que comienzan a salir otros polos de poder político y económico.
Comencemos por lo más pequeño, la revolución iraní, que convierte a Irán progresivamente en una potencia media subregional, al punto tal que es Irán el gran muro de contención contra Israel en Asia Occidental, o lo que se conoce como Medio Oriente. Rusia, con Putin, se recupera aceleradamente, empieza nuevamente a mirar su área de influencia en la zona, comprende que hay países que son importantes para el crecimiento y hasta para la supervivencia de la propia Rusia y de los países exsoviéticos. Se asusan conflictos en la zona por parte de los Estados Unidos, como el caso de Ucrania, por ejemplo, que al final termina Crimea de manera soberana adhiriéndose a la Unión Soviética, pero el caso de Ucrania, que sucedió apenas unos 3 o 4 años, es uno de los casos más delicados en la actualidad, que pudo haber derivado en una superguerra de potencias. Ahora, por cierto, van unas elecciones donde las fuerzas, mira la democracia cómo funciona, las fuerzas del presidente que derrocaron con esta revolución de colores, con la barricada, no pueden participar en las elecciones. O sea, está cantado quien va a ser allí, va a ser la derecha que gane esas elecciones en Ucrania. Un resultado anunciado. Un resultado anunciado. Entonces los países actualmente comienzan a alinearse, no es el término, a hacer alianzas. Hay un reacomodo. Hay alianzas regionales, no tan pequeñas por ser regionales, pero que se le escapó del control a lo que era un mundo bipolar en la época de la Guerra Fría, por decir algo, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, hay unas alianzas en torno a China, otras en torno a Rusia. Hay algo que se habla muy poco, que es importante tenerlo presente, que en esto de la bipolaridad surgieron grupos muy importantes como el BRICS, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Estados Unidos atacó tan fuerte al regionalismo que una de las cosas que va a causar es que con la caída estudiada de Dilma, provocada con este juicio falso, y de Lula, Brasil prácticamente se retira del BRICS. Es un golpe al BRICS, que se convierte entonces en Rusia, India, China y Sudáfrica. Y sin embargo se está atacando con mucha fuerza a la India para que no esté dentro de este grupo, que era un grupo tan poderoso, Walter, que era casi un 55% del PIB mundial. Un grupo que había anunciado el BRICS una moneda única, por ejemplo. Y además nuclear, ¿no? Nuclear. Entonces Estados Unidos atacando. No hay que olvidar, por ejemplo, que hace apenas un año y medio, se atacó con mucha fuerza a Sudáfrica, que es parte del BRICS, que representa a los pueblos del sur dentro de lo que era el BRICS, que ya no existe, pues. La atacaron para ver cómo provocaban que el Partido Asamblea Nacional Africana, el Congreso Nacional Africano, se desintegrara. Pero son partidos tan fuertes, con aparatos bien constituidos, bien populares, que ahí está la ANC. Por cierto, en breve, creo que en este mes de abril debe haber elecciones en Sudáfrica. Y luego entonces, pues, Estados Unidos, empeñado en su unilateralidad, ataca los mecanismos de integración y de cooperación regionales y subregionales, causando, por ejemplo, con la arremetida, con el resurgimiento de la derecha, por errores, por trampas, por financiamiento, causando la desaparición de UNASUR. O sea, uno de los objetivos de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, desde Obama para acá, desde el 2012 para acá, era cómo acabar con los mecanismos de nueva integración bolivariana, digamos los asociados a Hugo Chávez, la herencia de Simón Bolívar. Cómo acabar con la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, la CELAC. Cómo acabar con la Unión, con la UNASUR. Bueno, politizándolas en el mal sentido de la palabra, porque todos los organismos de integración del mundo, la ASEAN, por ejemplo, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, está conformado con diversos sistemas políticos. Allí hay socialismo, capitalismo, monarquías. El mecanismo de cooperación de los países del Asia-Pacífico, la APEC, allí están Estados Unidos, está Rusia, hay sistemas de todo tipo.
así la UNASUR, así la CELAC, pero ahora intentan derechizar a los grupos de integración, comenzando por los de América Latina y del Caribe. Entonces surge, por ejemplo, este llamado, autoproclamado Grupo de Lima, con 14 gobiernos de derecha, luego pierden a uno, que es México, cuando llama López Obrador, y estos grupos, este grupo busca la destrucción primero de UNASUR, porque ellos mismos destruyeron a la OEA está destruida, ¿no? La OEA ya es un parapeto, pero entonces destruyen UNASUR, gobierno derechista de Colombia, gobierno derechista de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Ecuador. Ecuador ha cometido no sé cómo llamarlo, Walter, ¿no? Lo que ha hecho Ecuador. Una involución desde el punto de vista de lo que era la política progresista y de justicia social, y de repente dan una marcha atrás. Un país hijo de Bolívar, un país de herencia central, o sea que ya... Con una vocación por la patria grande, ¿no? Claro, latinoamericana y caribeña. Sí, Ecuador era parte del gran imperio inca. Bueno, Ecuador ha llegado su gobierno al punto tal de quitarle la sede a UNASUR. Eso es una patada a la mesa insólita. Insólita. Y además, ¿quién lo hace, no? El que era lugarteniente, el que garantizaba la continuidad del anterior presidente. Así es. Que, bueno, yo lo tengo grabado por ahí, incluso cantando, desafinaba, pero ahora desafinó terriblemente, ¿no? Bueno, quitarle la sede a UNASUR, derechizarse, contribuir a que se acabe un organismo que había avanzado tanto en la solución de conflictos políticos en la región. Evitó incluso confrontaciones. Evitó confrontaciones. Se tenía una misión bien clara. Y el orgullo de ser la sede y patean la mesa. El orgullo de ser la sede en la mitad del mundo. Mira, UNASUR y la conformación de UNASUR era una conformación pluripolar. Ahí estaba el gobierno derecha de Uribe, por ejemplo, la parte de UNASUR. Allá habían socialistas, progresistas, gente indigenista, estaban todos. O sea, fue uno de los grandes logros de los últimos tiempos en integración, en unionismo. Y esta gente tira esa por la borda y ahora fundan algo que suena más bien a marca comercial, algo que llaman Prosur. Dilo de nuevo, porque no ha tenido andadura. Prosur. Prosur. Sí. Muy original. Muy original, ¿no? Sobre todo lo del PRO, ¿no? Que por cierto yo he oído muchos países que usan esto del PRO, y entonces, bueno, ahí, ¿quiénes lo conforman? La derecha extrema. Una involución en integración. Totalmente, antes de los 60, porque los mecanismos de integración de los 60, la ALADI, estaban todos. Todos estos organismos estaban allí, la comunidad andina, por ejemplo, ahí estaban todos los andinos sin distingo. Fueron dos momentos de mucha ilusión, ¿no? De patria grande. Entonces, pero esto es precisamente, Walter, lo que busca el gobierno de Estados Unidos, destruir el multilateralismo en sus expresiones mundiales, regionales y subregionales, y construir mecanismos que certifiquen, que apuntalen el unitarismo estadounidense. Así está el mundo hoy en día. Entonces, este mundo, de una u otra forma, está funcionando así. Estados Unidos está buscando en sus albores el final de un imperio, porque hay una realidad estadounidense que está marcando lo que está pasando desde hace unos 5 años y que quieren evitar ellos que suceda para el 2050. Tú sabes, Walter, que la población estadounidense está cambiando de color, digamos así, y me refiero a lo étnico, ¿no? Crecen lo que ellos llaman los latinos, que a uno no le gusta mucho lo de latinos, pero crece ese número ya nacional, de asiáticos, de africanos, y se reduce
la llamada población caucásica, que llaman los blancos puros. Los WASP, blancos anglosajones protestantes. Exactamente, blancos anglosajones protestantes, buena definición. Donald Trump es la expresión del Estado corporativo para buscar una manera que este grupo caucásico, ¿cómo te dijiste? Los WASP. WASP. Es de viejo cuño, pero todavía lo usan allá en la academia. Bueno, él está buscando cómo hacer que este grupo, aún siendo minoritario, se perpetúe en el poder. Obama fue un experimento, una manera de acallar el poder negro que había resurgido, los afroestadounidenses. Donald Trump viene con la misión de perpetuar a los caucásicos en el poder, porque para el 2060 la proporción étnica de Estados Unidos va a variar al punto tal que el 65% de la población aproximadamente no va a ser caucásica. Y puede decidir la toma del poder político. Lo va a ir decidiendo. Ya hemos visto algunas expresiones nosotros en las elecciones parlamentarias de Estados Unidos, donde entran nuevos grupos étnicos, damas que entran musulmanas, entran mujeres, entran más gente afro. Entonces un gobierno estadounidense que para ser elegido requiere solamente la posición de los mayores de los colegios electorales, debe buscar una fórmula, y ellos están en eso, para que cuando llegue este momento, 2055, 2060, ellos puedan seguir en el poder. Además, ellos no tienen voto directo como nosotros. No tienen voto directo. Un voto indirecto, en segunda instancia. Por eso ese empeño de Trump en evitar la migración. Tiene terror de que los latinos le cambien la composición White Anglo-Saxon Protestant, del Tal WASP. cual. Ellos son others. Ese es el terror estadounidense. En el fondo es un racismo latente. Es un racismo total. Fíjate que una de las ofertas que hace Trump a la población blanca, la de menos recursos, es: hay unos señores que llaman migrantes que han tomado nuestros trabajos. Todos nuestros trabajos, incluso los trabajos menos pagados, como puede ser el trabajo de camarera, de mesonero, los oficios de plomeros, etcétera. ¿Qué le dice Trump a la gente? Ustedes deben ocupar nuevamente esos trabajos porque luego podrán subir de categoría y podrán volver a tomar esto. Mientras tanto, yo me encargo de frenar esa migración y me empeño en la construcción de un muro en la frontera con México y hago nuevas leyes o nuevos decretos, órdenes ejecutivas para evitar el ingreso a Estados Unidos de los migrantes. Yo crucé el muro de Berlín en la época de la Guerra Fría, ¿no? Era un cruce muy significativo, ¿no? Y este muro de este energúmeno de la Casa Blanca, como la llamo yo, es muchísimo más sofisticado y enorme. El muro de Berlín se queda pigmeo al lado de lo que está planteando Trump. En una primera fase está pidiendo $8.000 millones. ¿Qué tal si se los dedicaba a la educación y a la salud, a las clases marginales? A los seguros. Fíjate que en el caso venezolano, ¿no? Estos señores trataron de usar como caballo de Troya una llamada ayuda humanitaria. Sí. Que pretendían meter por Colombia. Lastimosamente Colombia. Justamente, ¿no? Colombia haciendo un papel. Mira, tú sabes, Walter, que los colombianos, los neogranadinos, ¿sabes que Colombia primero se llamó Nueva Granada, incluso con Dinamarca, ¿no? Colombia se empieza a llamar Colombia creo que en 1886, cuando se separa de Colombia la Grande, en 1930 ellos adoptan el nombre de Nueva Granada. Por cierto, en ese momento, una Colombia dirigida por Santander, un documento horrible, ¿no? Donde hablan de la tiranía de Simón Bolívar, el padre libertador. El hombre que un 8 de agosto, 7 u 8 de agosto de 1819, se han cumplido 200 años, dio la batalla de Boyacá para liberar a Nueva Granada. Que nosotros tenemos que celebrar ese acontecimiento con toda la de la ley, popularmente, porque la batalla de Boyacá
La ganó, definió lo que venía luego. A partir de Boyacá se hace, se perfecciona lo que se decidió en Angostura en febrero de 1819. Pero te decía que esa ayuda humanitaria en el año 1813 se dio la campaña Admirable. Esto es lo que nosotros queremos, hermanos y hermanas colombianas. En la campaña Admirable vino desde Colombia hacia Venezuela, de Nueva Granada hacia Venezuela, con un ejército pequeño, no llegaba a 500, donde había muchos colombianos y colombianas, neogranadinos. Estaba Ricaurte y Giraldot. Ellos vinieron a cooperar con nosotros para la libertad de la América del Sur. Qué vergüenza que ahora, 200 años después, Colombia, a través de una oligarquía que apuesta a la guerra, haya pretendido usar el territorio, el sagrado suelo de Cúcuta, donde se hizo el Congreso de Cúcuta de 1821, que dio formalidad a Colombia, lo hayan pretendido usar para una acción militar encubierta contra Venezuela, Walter. Y entonces... Esa gente pensó en los casi 6 millones de colombianos que tenemos aquí recibiendo educación gratis, medicina gratis, viviendas, porque allá nadie se acordó de ellos. Incorporados a la patria, como hijos y como hijas de la patria. Sin ningún tipo de discriminación. Sin ningún tipo de discriminación. Pero discriminan a los venezolanos que han ido para allá circunstancialmente. Sí, eso. Hoy, en estos momentos que vive nuestra patria, que vive Sudamérica, estas cosas deben recordarse. Los ecuatorianos deben recordar los vínculos afectivos incluso que nos unen. Antonio José de Sucre, casado con una ecuatoriana. Bolívar, emparentado con una ecuatoriana. Saltando de aquel balcón y salvándose de otro atentado. El primer presidente de Ecuador, Flores, venezolano, casado con una ecuatoriana. Entonces, esos hechos no se pueden olvidar. Perú no puede olvidar la grandeza de los soldados venezolanos, colombianos, que se fueron desde aquí a caballo para el 9 de diciembre de 1824 dar libertad definitiva a Perú y con ello a toda la América del Sur. 5 naciones fueron libertadas por los soldados de lo que hoy es Venezuela. Panamá no puede olvidar que cuando decidieron ser independientes, acudieron al presidente libertador Simón Bolívar para que interfiriera, no sería, para que hiciera buenos oficios para que Panamá se incorporara a Colombia. Y lo hizo. Yo siento gran orgullo porque allí en el panteón, a mano izquierda, donde estaba antes el cuerpo libertador Simón Bolívar, hay un gran escudo enorme, donde Panamá da gracias al libertador Simón Bolívar por ese acontecimiento. Entonces, no olviden eso, panameños y panameñas. Olvidan fácil. Claro, pero no lo enseñan, Walter. Generalizar es injusto, pero eso lo quieren borrar hasta del pensum de estudio. Sí, no lo enseñan porque si tú entras a la página web de la Presidencia de Colombia, donde están los 200 años de la batalla de Boyacá, el nombre de Simón Bolívar no aparece. Aparece una imagen allí que el que conoce los cuadros de Simón Bolívar sabe que está Simón Bolívar, pero no es mencionado directamente. Usan otra fraseología para referirse a esa batalla. Y entonces Bolívar es sacado de los pensum de estudios de los países bolivarianos para desdibujar esa identidad gran nacional que tenemos nosotros. Creo que lo estudiábamos más en Uruguay que lo que estudian los países bolivarianos. Sí, señor. Oye, hay una canción de un uruguayo que dedicada a Bolívar, ¿no? Que habla de Bolívar y de Artigas, no recuerdo, el grupo Inti Illimani la hace, creo, ¿no? Bueno, el tema es nuestra realidad actual.
¿A dónde vamos? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son los posibles escenarios? Porque esto da vergüenza ajena, ¿no? Sí. Hay un escenario muy bien definido, tanto por nuestra dirigencia, el presidente, como por los diversos analistas, ¿no? Evidentemente, el tipo de guerra que tenemos nosotros. Ahora, yo sostengo, en todo conflicto, Walter, en todo conflicto desde la historia de la humanidad, de la historia del Estado-Nación, por más enfrentamientos que haya habido, las partes deben ir a una negociación. Ahora bien, no se puede ir a una negociación por ir, porque sabes que en la teoría de negociación primero se negocia... En la que tú eres experto, y es bueno que yo no te interrumpa por un buen rato y nos digas a Vox Populi, ¿cómo se puede enfrentar esto? Sí. En la teoría de la negociación, una de las maneras de negociar es o por posiciones o por objetivos. Cuando se negocia por posiciones es o sí, o no, o no. Claro, hay cosas que se posicionan que no pueden quitarse de allí, como son los principios. Los principios deben ser parte de una posición. Pero luego está lo otro que se debe negociar por objetivo, que son el bienestar, el mayor bienestar. En este caso, el mayor bienestar de la patria, a partir de los principios. Y nosotros tenemos principios bolivarianos. Mayor suma de felicidad posible. Exactamente. Decía el Libertador. Luego, ¿con quién se negocia? Que aquí hay no un gran enredo, porque uno dice, todo indica, lo que ha pasado aquí en el golpe eléctrico, desde el 23 de enero para acá, es que hay un actor foráneo, que es la administración Trump, que es la que realmente está enfrentada contra Venezuela. Los demás son operadores políticos, mientras no digan lo contrario, que también están, porque si uno dice me siento a negociar con la oposición, ojo, la oposición tiene varios actores, y le hemos visto posiciones, por ejemplo, de algunos, de Eduardo Fernández, de Claudio Fermín, diferente a lo de actores que están que son de ultraderecha, pero que no le dan cabida. Deberían ellos ponerse de acuerdo, todos ellos, porque son oposición, pues. O sea, no es que me siento a negociar con uno y los otros dicen que no. Luego habría que ver, bueno, ¿la negociación es con ustedes como operadores o negociamos con sus jefes? Y después la negociación, Walter, hay tres formas de ir a la negociación: en fortaleza, en equilibrio y en debilidad. Por ejemplo, en Nicaragua forzaron al sandinismo en los años 89 y 90 a ir a una negociación en debilidad, con los mercenarios, con el cerco económico, con la propaganda exorbitante que hizo pensar a muchos nicaragüenses, caramba, es mejor que el presidente Ortega ahora decline y luego en un mejor momento regrese. Y tuvieron entonces que soportar 15 años de retroceso, porque la revolución sandinista, y sería importante estudiar qué había pasado con Somoza y qué pasó con los años de la revolución sandinista, cómo los indicadores socioeconómicos se revirtieron positivamente, sobre todo los indicadores de salud y educación, y qué pasó con el periodo de gobierno de la derecha por 15, 16 años hasta que volviera Ortega nuevamente con el sandinismo, al cual nuevamente están volviendo a atacar. Y que afortunadamente lo vemos respirar. Hace poco hubo allí la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, allá en Nicaragua. Yo viví en Nicaragua escenas como estas, ¿no? Matar un caballo, repartirse los pedazos, los que podían llegar ahí, y tratar de ver cómo comían de eso. Así los dejó Somoza después de la represión. Y su amiguito, el famoso amiguito de Hollywood, la realidad es que
Todavía hay un proyecto de hacer un canal que compita con Interoceánico, Panamá sí, a través de Nicaragua, ¿no? que por eso el gran ataque estadounidense para evitar la construcción del canal de Nicaragua. El gran lago de Nicaragua tiene tiburones de agua dulce, Tiene incluso. tiburones de agua dulce, sí. No Y es cualquier cosita. ese canal se construiría bajo financiamiento chino. Y tú sabes muy bien que los chinos tienen una gran presencia mundial, al igual que los rusos, y una de las confrontaciones que hace Estados Unidos es evitar que los chinos se sigan desplazando y que los rusos se sigan desplazando, o que sigan tejiendo alianzas naturales, porque en un mundo interdependiente es natural las alianzas internacionales. Somoza era un graduado en West Point. Y los cadetes de West Point de su generación decían, este es el único alumno de la Academia Militar de los Estados Unidos que como regalo de graduación recibió un ejército, ¿no? Bueno, se graduó en West Point y pasó a ser el jefe de la Guardia, que era la única fuerza armada. La única fuerza. Bueno, eso es en debilidad. Así negoció Nicaragua, en debilidad. Luego está la negociación en fortaleza. Significa que está bien, vamos a sentarnos porque el derecho internacional, el cual siempre se saltan estos actores como el gobierno de Estados Unidos, como la gente del Grupo de Lima, como la gente de la Unión Europea, a veces uno le da como uno proviene de relaciones internacionales, uno sabe que el derecho internacional, el padre del derecho internacional es Hugo Bossio, que está ahí, allá en Holanda, pero cuando uno ve a los europeos saltándose el derecho internacional, dice, caramba, ¿qué pasó con los libros? ¿Qué pasó con la doctrina? ¿Qué pasó con lo que nos enseñaron? ¿Qué pasó con lo que nos enseñaron? Exacto. Entonces uno invita a los europeos y también invita a los suramericanos de derecha a buscar los libros. Pragmatismo descarado. A leer, a releer, porque o sea, están pateando el derecho internacional. Esto que está pasando actualmente con Venezuela va a dar para escribir mucho sobre qué pasó con el derecho. Venezuela está luchando, una de las luchas que da Venezuela es por hacer que se vuelva al cauce del derecho internacional y los principios de Naciones Unidas. Es una lucha interesante. Bueno, fortaleza significa, Walter, que nosotros tenemos que luchar y revertir todo el daño que hagan contra Venezuela, como el golpe eléctrico, como el bloqueo económico. No podemos llegar rendidos. Y en ese sentido, el gobierno, la revolución, el pueblo venezolano está dando una lucha titánica. Resiste y lucha. Más luchar que resistir, porque a veces el verbo resistir significa que puede ceder, no, es luchar. Y luego en equilibrio, que es esta lucha que hacen ellos contra nosotros, que hacen con nosotros, como tratando de llegar en equidad. Aunque a nosotros nos conviene llegar fuerte, remolarizado. ¿Hacia dónde vamos? Pase lo que pase, nosotros tenemos que lograr una negociación en fortaleza, evitando... Entrar a negociar desde una posición débil es perder de antemano en esto, porque juegan durísimo. Y todos los ataques que hacen ellos, porque ellos saben, ellos se pararon de la mesa en Dominicana. Ellos saben que en algún momento tendrán que sentarse, y todos los ataques que hacen es cómo hacemos que esta gente llegue débil aquí a una mesa. Están pasando cosas importantes. Yo hago la broma de que vean los libros, pero uno está viendo una gran movilización mundial por la causa de Venezuela. Movimientos sociales no solo en el sur, en África, en el Caribe, también en Europa y en los propios Estados Unidos. Movimientos sociales que han tenido en la historia mucho que decir. La guerra de Vietnam, Walter, se detiene gracias al movimiento social estadounidense. Le cambió el mapa geopolítico, el mapa social, ¿no? Tuvo consecuencias geopolíticas, porque el patriotismo, había una guerra y bueno, allá vamos. Y el que no se enrolaba se le miraba raro. Ahora decían, ¿y esta locura en que nos metimos para qué? Yo llegué a conversar con gente que decía, yo no creo en esta guerra y no me voy a salvar. No me presenté como voluntario porque no creo en esta guerra y no me voy a salvar. Aún si me meto en el cuerpo de paz, no me voy a salvar. Muhammad Ali dijo, yo no voy a mí los vietnamitas no me hicieron nada para yo ir a pelear contra ellos. Y surgen movimientos en Estados Unidos cada vez más fuertes que cuestionan
los movimientos armamentistas de Trump, que evidentemente, como tú me decías antes de entrar acá a esta sala, quiere su propia guerra. Sí. Porque a los presidentes estadounidenses lamentablemente les encantan sus propias guerras, ¿no? Para sentirse jefes, comandantes, como tú me comentabas. Claro, su nicho en la historia, ¿no? Sí. Pues me compré todo, me compré la campaña, gané la república, pero como el cargo viene también con el de comandante en jefe, quiero ejercerlo. Quiero mi guerra. Sí. Quiero mi propia guerra. No guerra general, quiero mi propia guerra. Lo cual siempre hace que tengamos que analizar los movimientos que hacen Es ellos. un ego hipertrofiado, además, el tipo, ¿no? Y como él firma los cheques, acostumbrado en el sector privado que todo el mundo le diga yes, sir, ahora se encuentra con algunos problemitas en el ámbito político que no los tenía muy claros. Sí, y está... pronto le vienen las elecciones, pues quiere competir nuevamente por ser candidato de los republicanos. Bueno, te decía yo la ayuda humanitaria, hace poco... Después de Bush hijo creo que es el más patético, pero este es más peligroso. Es más peligroso. Bueno, el discurso de la ayuda humanitaria, ¿no? Buscando la idea de Colombia, Trump le acaba de quitar los pagos a Guatemala y Honduras. Explícanos eso que yo no lo tengo muy claro. Lo vi, lo repasé. ¿Cómo es el tema de los pagos? El tema de los pagos son los créditos, las ayudas anuales que Estados Unidos, por compromiso con estos gobiernos... Que vienen de otras administraciones, ¿no? Exacto. Claro, porque este no le da un pan a un hambriento. Ahí seguramente... ¿Por qué? Porque Trump quiere que estos gobiernos paren la migración de hondureños y de guatemaltecos que crucen México. Y ese monstruoso... Y como no lo logra... El monstruoso muro ahora. El monstruoso muro. Y como no logra pararlos, dice, bueno, ahora los sanciono, les quito los pagos, les quito las ayudas. Entonces, es la gente que habla de ayuda humanitaria. Bueno, sin hablar de todas las cosas que no hace el gobierno Trump. Ahí está todavía Puerto Rico. Oh. Después de más de un año todavía en Puerto Rico hay zonas sin alumbrado eléctrico a partir del daño que hicieron los huracanes. Un año después. Un año después. Qué vergüenza. Entonces hablan de ayuda humanitaria para Venezuela, lo cual es evidente que es un caballo de Troya que quieren meterle a Venezuela. Y tenemos hermanitos, entre comillas, dispuestos a hacer el papel, ¿no? Ahí está el caso de Colombia, ¿no? Que te hablaba yo del papel tan triste que está haciendo. Vergonzoso, y que ahora vergonzoso. El actual presidente, que tiene toda una confrontación interna, ya está la minga de indígenas fuerte allí, que no quiere sentarse con ellos, pero además está un nuevo retroceso en Colombia, cuando le dan una patada a los acuerdos de paz con la guerrilla, y entre otras cosas, como hablamos del nuevo derecho internacional, un gobierno colombiano que quería exigir al gobierno de Cuba que entregara a los guerrilleros que estaban en la mesa en La Habana. ¿Qué es esto? ¿Dónde están las garantías de paz? ¿Dónde están las garantías de negociación? ¿Hacia dónde va Colombia? Hace poco hay una encuesta de popularidad de internet, donde la aceptación del presidente, como le dicen por ahí, el subpresidente Duque, el rechazo ya ronda el 80%. 80% acercándose. Acercándose. Eso es un desastre en cualquier administración y en cualquier país. Un hombre que no tiene todavía 6 meses de gobierno. Entonces, Walter, así está el mundo. Hacia dónde vamos, creo que es importante el mensaje que constantemente ha dado el presidente Nicolás Maduro de llamar al diálogo, de llamar a la negociación sin ambajes, directo. Entonces aquí la gran incógnita es ahora con quién se dialoga, con quién se sienta a negociar esta parte que es la revolución bolivariana. Sí, porque que quieran aparecer en la foto sobran, pero que realmente tengan capacidad negociadora y represente algo. Sí. Y en este sentido, el papel, ojalá se retome el papel que el grupo de Montevideo, constituido por Bolivia, por Uruguay, por México y por los países del Caribe, ojalá se retome la propuesta de este grupo. El grupo... Hablando de Realpolitik, ¿tú crees que Trump quiere que eso funcione?
por decir algo. Trump, como te decía hace poco, quiere llevarnos a una negociación en debilidad. Por eso cuando hablan de todas las opciones... Negociar solo desde posiciones de fuerza. Cuando te hablan de todas las opciones sobre la mesa, ahí estamos viendo. Pero eso lo han dicho todos, es un clásico. ¿Sí? Todas las opciones están sobre la mesa, como dicen, cuidado, y voy desde tirarte la infantería de marina hasta el botón nuclear, ¿no? Lo que me dé la gana. Sí, ahí está entonces el golpe eléctrico, el bloqueo, están contra unos barcos venezolanos, las sanciones a funcionarios que todos los golpes bajos y sucios posibles. Todo eso. El bloqueo financiero que es fuerte contra Venezuela, el no permitir. Pero se han robado. El robo de dinero. Es un robo a nivel internacional. Millones, creo que hace poco. Tengo un parche en el ojo, pero estos tienen un garfio y una pata de palo. Es una cosa increíble. Entonces, todo es posible en esto de las opciones. Porque cada vez los consejeros que tiene el presidente Trump son, como Elio Abrams, son señores que vienen de guerras crudas. ¿Qué consejo puede dar el señor Abrams? Yo lo entrevisté vía satélite a Abrams y realmente siempre fue la ultra, ¿no? Sí, los argumentos eran intragables. Sí, son gente que tiene como modelo la invasión a Libia, los intentos de derrocar el gobierno de Siria, la invasión la destrucción de Irak. Esos son los modelos que tienen. Son gente que tiene como modelo la contra nicaragüense, la invasión a Panamá. Son los modelos que tiene Panamá fue un crimen terrible. Yo recuerdo la postalita del viejo Panamá, que eran todas las casitas de madera, ¿no? Pobres. Pasé por ahí de nuevo, no quedaba ni el comando, donde yo había hablado y entrevistado al general nacionalista del momento, borrado del mapa, y las casitas también. Y entonces arriba... veamos si hacemos edificios o lo que sea, pero una cosa monstruosa, literalmente borrado del mapa. Vale. Y una imagen de ojo para los que simpatizan con este tipo de acciones. Hay un ejemplo mínimo de lo de Panamá que dice mucho. De repente con los blindados, después de destruir todo, jugaron a ver, ahí hay un Volkswagen, mira, un escarabajo que está huyendo, vamos a darle, y le pasan por arriba con el tanque. En el escarabajo había un padre, una madre y 3 niños. Uno no puede... ¿De dónde salieron? ¿Quién los parió a estos tipos? Entonces asombra, Walter, cómo hermanos y hermanas latinoamericanos y americanos... ¿Qué le hacen el juego? Le hacen el juego a Trump. ¡Qué traidores! Sí, que Bolívar debe estar echando humo. Sí, de todas formas, hay algo muy importante que ha demostrado Venezuela. Antes Venezuela era objeto de estudio para comprender qué pasa en Sudamérica. Ahora Venezuela es objeto de estudio para comprender qué pasa en el mundo. Y esto de que hablamos al inicio, ¿no? Estas corrientes que ahora hay en torno a Rusia, China, los Estados Unidos, todo parece ahora girar sobre lo que pasa en Venezuela. Y lo que pasa en Venezuela va a ser o que se vuelva a retomar la senda de los principios del derecho internacional, porque las Naciones Unidas deben comprenderlo así, porque si no si logra un éxito como Venezuela en un supuesto negado, estaríamos retrocediendo a principios del siglo XIX. Por eso Venezuela está obligada a vencer, y el mundo que cree en la paz, que cree en la soberanía, en la autodeterminación, está obligado a apoyar a Venezuela directamente. Reinaldo Bolívar, muchísimas gracias por haber compartido tus ideas con nosotros. Cuando quieras, esta oportunidad está abierta, y nos honra mucho que con tu experiencia podamos contar en el ámbito diplomático gente de tu cantidad de horas de vuelo en tan diferentes escenarios. Yo no hago más que reconocer en ti una generación de relevo que merece todo el apoyo y que tiene, además de la inteligencia y la experiencia, las gónadas para tomar decisiones, y eso nos honra. Muchísimas gracias. Gracias, güey.
Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Disponga usted de las cámaras, señor director.